Y empezamos con una de las noticias más fuertes del 2016. Donald Trump, presidente electo de Estados Unidos, tomará posesión de su cargo el próximo 20 de enero. ¿Qué retos tendrá que afrontar el mandatario de una de las naciones más poderosas del planeta? En materia de seguridad, tendrá que continuar la estrategia para derrotar a agrupaciones terroristas como el autodenominado Estado Islámico y Al Qaeda, que se constituyen una amenaza latente para la Unión Americana. La Casa Blanca el 9 de noviembre encuentra un mundo complejo, con poca estabilidad y con al menos 4 tareas tremendas. La primera obviamente es el seguir con la lucha contra el Estado Islámico, pero tal vez más importante todavía, crear una situación en que podemos ver más estabilidad en Siria, crear un contrapeso político en Europa en contra de la agresión rusa y sobre todo crear instituciones y un contexto político en que manejamos bien el crecimiento de China en el ámbito pacífico. Pero en el panorama global aparecen otras naciones que son protagonistas en aspectos políticos, militares y económicos y que constantemente están reclamando su liderazgo en el planeta. La reinsurgencia de Rusia, que está buscando reclamar su lugar en el mundo, China, que quiere ser tratada como un gran poder, Corea del Norte, que es muy inestable y no sabemos qué van a hacer después, y parece que se están acercando a un arma nuclear, y en el Medio Oriente el problema entre Irán y Arabia Saudita está intentando dominar la región. La relación con su vecino del sur, México, también es pieza fundamental para el engranaje social, económico y cultural del nuevo mandatario estadounidense. México ya está jugando un papel bastante importante en el ámbito global con su liderazgo con respecto a cambio climático y también con la decisión de involucrarse más en misiones internacionales de las Naciones Unidas. Incluso el tema de Cuba, cuyas relaciones diplomáticas fueron restablecidas luego de 50 años, aparecen en las asignaciones más sensibles de la agenda. Yo creo que los avances con respecto a Cuba son irreversibles, son un logro grande y tremendo de la administración de Barack Obama. Yo creo que será muy difícil de hacer una revisión de esa política. A estas temáticas se suman otras como la recuperación económica de Europa, las consecuencias del Brexit, el conflicto en Ucrania, la crisis de refugiados, el futuro de la prisión de Guantánamo e incluso mirando hacia América Latina, deberá fijar una posición frente a la crisis venezolana y las constantes reclamaciones contra la administración de Nicolás Maduro. Vamos a hablar con Robert Valencia, analista político, quien nos acompaña desde Nueva York. Bienvenido, un feliz año nuevo para usted. Gracias por estar con nosotros. Bueno, lo mismo para ustedes, un feliz año y nuevamente muchas gracias por la invitación y un saludo muy cordial y un feliz año también a toda la teleaudiencia de Estados Unidos, Latinoamérica y el Caribe. Robert, quiero comenzar preguntándole cuál es el Estados Unidos que va a recibir Donald Trump. Precisamente haciendo alusión a el nombramiento que le hizo la revista Time a Donald Trump como el hombre del año, el título que lleva la carátula de esa revista dice presidente de los Estados Divididos de América. Creo que ese título encapsula todo lo que está ocurriendo aquí en Estados Unidos. Obviamente la elección de Donald Trump no ha sido motivo de celebración para muchas personas. Y un ejemplo clarísimo es lo que vamos a ver en los próximos días cuando el presidente electo tome posesión el 20 de enero. Se calcula que van a haber protestas alrededor del lugar en donde se va a llevar el juramento. Estamos hablando de que conocemos como National Mall en Washington, D.C., que es el área, la zona verde que se extiende desde el Capitolio hasta el memorial de Abraham Lincoln. Aunque se está tratando de evitar cualquier protestas alrededor de esa área, pues obviamente, dado lo amargo que ha sido el proceso electoral el año pasado, pues obviamente que esto ha hecho que muchas personas salgan a la calle a protestar. Lo contrario, lo que no vimos hace 4 años, cuando el presidente Barack Obama tomaba posesión, que era un ambiente de fiesta prácticamente, más de 1 millón de personas visitando el área para ver el primer presidente afroamericano tomando posesión como presidente. Ese tipo de ambiente fiestero, pues obviamente no lo vamos a ver muy reflejado en estos momentos. Donald Trump recibe un país dividido, como lo indica precisamente la revista Time, y está aún más dividido con los recientes nombramientos que ha realizado. Uno de ellos, el más controversial en mi opinión, es Steve Bannon, que es parte de ese equipo de transición
y que es considerado un nacionalista, un nazi prácticamente, una persona que tiene sentimientos antisemitas. Así que lo que vamos a ver en esos próximos años va a ser una profunda división y vamos a ver cómo se desenvuelve Donald Trump en un rol totalmente diferente, porque aunque él en su cabeza cree que manejar un país es como manejar su empresa, pues él se va a encontrar con esa dura realidad de que así no va a ser, de que van a existir personas que le van a hacer plante y que no todas las órdenes que él tome se van a llevar a cabo. Precisamente esa percepción que deja hasta el momento la elección del equipo de Trump es que vamos a ver un gobierno conservador en todos los frentes, pero además de gente muy preparada y con la experiencia política que le falta al presidente electo. ¿Cómo va a impactar esto al ciudadano promedio en los Estados Unidos? Eso que usted acaba de mencionar es muy interesante porque hay una diferencia entre lo que es experiencia y cómo ese trabajo que han hecho se ha implementado en beneficio de la población. Obviamente existen personas que tienen mucha más experiencia que Donald Trump en el campo político o en ciertos campos de la política, como por ejemplo Jeff Sessions, que es senador del estado de Alabama por el Partido Republicano. Es una persona que tiene mucha experiencia. Está, por ejemplo, Betsy DeVos, que es la que podría llegar a ser o la que ya llegó a ser secretaria de Educación. Vemos el caso de Ben Carson, que no tiene experiencia tampoco como político, pero voy a citar los dos casos principales, que son Betsy DeVos y Jeff Sessions, que son personas que han estado de cierta forma involucrados con temas políticos, pero realmente las propuestas que ellos han hecho no han beneficiado al gran grosso de la población. Veamos el caso de Sessions, que es una persona que ahora va a ser el fiscal general en Estados Unidos y que es uno de los críticos más acérrimos de la guerra, o por lo menos no la guerra contra las drogas, más bien la política sobre las drogas. Y obviamente lo que vimos, por ejemplo, el 8 de noviembre fue que el movimiento pro marihuana tuvo una victoria avasalladora. 8 de 9 estados que votaron a favor del uso de la marihuana, bien sea con fines recreacionales o con fines médicos, pues ahora algunos de esos estados están pavorosos de que Jeff Sessions puede llegar a cometer algún tipo de influencia para que se pueda reversar esa tendencia. Es decir, hay mucha expectativa al respecto. Vemos el caso de Betsy DeVos, que ahora va a ser la secretaria de Educación y que es una de las principales propulsoras de lo que se llama charter schools, es decir, son estas escuelas que son mitad privada, mitad pública, y que se ha comprobado que ese tipo de sistemas abre la brecha del desfavorecimiento de los estudiantes. Es decir, no todos los estudiantes son beneficiados con un sistema como ese. Y muchas de esas personas pues, son muy críticas de los sindicatos que han logrado mantener muchos de los puestos en distintos sectores de la población. Y bueno, no hay mucha esperanza, sí, como usted lo acaba de mencionar, es un gobierno que va a ser supremamente conservador. Muchas de las personas que están con Trump creen, por ejemplo, en lo que se llama provida, ¿no? Es decir, mujeres que deben ser penalizadas o castigadas para que no practiquen el aborto. Es decir, muchos de ellos no creen tampoco en el matrimonio entre personas del mismo sexo. Así que Donald Trump está a punto de convertirse en uno de los presidentes donde puede fortalecer mucho más ese sentimiento conservador. Y ahora, cuando van a haber jueces en la Corte Suprema que están a punto de retirarse, por lo menos 3 o 4 ya están por retirarse, así que tiene esta oportunidad de oro para cambiar para siempre, porque no solamente son sus 4 años o los 8 años en los cuales podría Donald Trump quedar como presidente, sino que va a sentar un precedente que puede cambiar la vida de los estadounidenses en todos los aspectos, tanto en el aspecto migratorio, como en el aspecto de salud, como en el aspecto ambiental, como el aspecto laboral, en fin. Va a afectar la vida de muchos estadounidenses, de eso pues obviamente no nos cabe duda. Ahora, ya que menciona la elección para la cartera de educación, quisiera preguntarle cómo se prevé que sea la actuación de Donald Trump frente a los créditos universitarios. En campaña lo escuchamos en un tono muy fuerte sobre la deuda estudiantil, sobre todo cuando Hillary Clinton pues flexibilizó su posición para intentar ganar el electorado que seguía a Bernie Sanders, que eran precisamente los jóvenes preocupados por este tema.
Sí, lamentablemente yo creo que el tema de la educación va a ser un punto de contención bastante fuerte, indudablemente, porque algunos de los miembros del gabinete de Donald Trump, por ejemplo, no creen en liberalizar o poner programas gratis a algunos de los programas que existen en las universidades. Ellos no creen que los programas deban ser gratis para todo el mundo. Pero obviamente existen personas que todavía están en el Congreso, como por ejemplo Bernie Sanders, como Elizabeth Warren, que es para muchos una de las mujeres líderes del movimiento progresista en Estados Unidos, que han abogado precisamente para que tanto los estudiantes aspirantes a la universidad no deban pagar enormes sumas de dinero, como también se está haciendo campaña para que se les perdonen la deuda a muchas personas que han incurrido en gastos, en préstamos, lamentablemente, para poder subsidiar sus estudios. Entonces, obviamente que con una administración como la de Donald Trump y vuelvo y enfatizo en ese punto, lamentablemente se está rodeando de personas que tienen una visión muy radical del país. Los movimientos civiles están preocupados porque la presidencia de Donald Trump pueda reversar muchos de los alcances que se han alcanzado durante la administración de Barack Obama, valga la redundancia. Y entre ellos, por ejemplo, está el caso de DACA, que es esta ley que le permite a los estudiantes que nacieron aquí en Estados Unidos de padres indocumentados poder subsidiar sus estudios. Y él, bueno, aunque ha moderado su tono, todavía existe una gran incertidumbre si DACA va a ser derogado. Así que, lamentablemente, en vez de mirar hacia adelante, en vez de utilizar los recursos humanos que tiene Estados Unidos como nación, de permitirle a estos estudiantes que ejerzan sus estudios, que puedan convertirse en los profesionales que tanto necesita Estados Unidos, particularmente en el campo de la ciencia, de la tecnología, de la matemática, de la ingeniería, pues simplemente quieren dedicarse a establecer leyes estrictas para que muchos de ellos sean deportados. Así que el tema de la educación, obviamente, que va a ser uno de los puntos más fuertes, un punto de contención tanto por el Partido Demócrata como por el Partido Republicano. Ahora, sobre el tema migratorio, ¿qué tanto puede hacer Donald Trump sin la ayuda de poderes como el legislativo, por ejemplo? Bueno, ese es un punto muy interesante porque obviamente muchos nos preocupamos porque Donald Trump va a ser un dictador o que simplemente va a prestar oídos sordos a lo que digan las otras ramas del poder, como vemos, por ejemplo, en muchos casos en los países latinoamericanos. Bueno, en Estados Unidos existe un sistema en inglés precisamente que se llama Checks and Balances o chequeo y balanceo. Bueno, eso más o menos sería la traducción literal de lo que eso significa. Checks and Balances es la limitación de los poderes o por lo menos la supervisión de una rama del poder hacia la otra. Es decir, los legisladores supervisan lo que propone el presidente, la rama judicial supervisa lo que sale de la parte legislativa o de la parte ejecutiva, y así se forma como un círculo en el cual una rama supervisa a la otra. Obviamente hay poderes que tiene el presidente y que no requieren de la supervisión o de la aprobación de algunas de las ramas. Por ejemplo, el perdón a algunas personas, el perdón de no llevarlos a la cárcel o de imputárseles una pena de muerte, una cadena perpetua. Por ejemplo, lo de DACA es algo que lo puede hacer el presidente, bien sea derogarlo o no. Hay otras cosas que tiene que contar con la aprobación del Congreso, por ejemplo, como aprobar un sistema completo, un sistema integral de inmigración, que fue lo que se trató de hacer incluso durante la administración de Barack Obama, con la llamada pandilla de los 8, es decir, 4 republicanos y 4 demócratas, donde estos dos grupos trataron de buscarle una solución a la situación de los inmigrantes, de legalizarlos, de ponerlos en un sistema donde ellos podrían convertirse en ciudadanos, etcétera. Pero lamentablemente eso no se concretó. Entonces, el tema de migratorio, bueno, todavía, como le digo, queda en limbo realmente, no sabemos qué es lo que va a ocurrir. Existe mucha incertidumbre en Estados Unidos precisamente a raíz de una administración de Donald Trump, precisamente por el temor
de que no sabemos qué va a ocurrir, no sabemos si se va a construir el muro, que es lo que a mi juicio es una ridiculez realmente. No sabemos si se va a implementar una base de datos donde se incluyan personas de origen musulmán. Es decir, este tipo de regulaciones que son autoritarias, pues no sabemos si van a ser implementadas o simplemente fue parte de una demagogía. Todo está realmente servido sobre la mesa, no sabemos qué va a ocurrir. Robert, dos temas importantes, economía y salud. Al presidente Obama se le atribuye haber salvado a Estados Unidos de la crisis financiera de 2008, sin embargo, pues en campaña la economía fue tema principal de preocupación de los ciudadanos y Trump prometió utilizar su experiencia como empresario para hacer a América grande nuevamente. ¿Qué cambios sustanciales pueden venir por parte de Trump? Y además preguntarte si realmente hoy la economía está mal en Estados Unidos. Bueno, en cuanto al legado de economía, en cuanto a la política nacional y la política internacional, pues Donald Trump, que prometió hacer cambios enormes, pues yo creo que en la reunión que tuvo precisamente con el presidente Barack Obama se dio cuenta de la realidad, de que lo que prometió pues no se va a cumplir de la noche a la mañana. Por ejemplo, el caso del Obamacare, que aunque ha tenido cierta controversia, porque no todas las personas pueden adquirir seguros médicos que les sirvan para sus necesidades, pero hay elementos del Obamacare que quiere mantener, como por ejemplo el hecho de que las compañías de seguros deban de prestar servicio a aquellas personas que tienen condiciones preexistentes. El presidente Barack Obama también deja un desempleo del 5%, ha generado trabajos cada año, o cada mes, mejor dicho. El déficit se ha reducido. En fin, el estado de la economía en la actualidad no tiene ninguna comparación a lo que vimos hace 8 años, cuando el presidente Bush entregó a un país casi en ruinas, cuando ocurrió esta terrible recesión económica del 2008 que dejó desempleado a muchas personas y que él, a través de su programa como el acta de reestructuración y de reconstrucción, Cash for Clunkers, que era este tipo de trueque de carros viejos a carros nuevos, en fin, él propuso distintas medidas que beneficiaron al país. Ahora vamos a ver si Donald Trump logra capitalizar sobre este legado, y obviamente pues va a haber cambios y van a haber oposiciones porque los republicanos quieren mantener una línea más conservadora. Pero yo creo que si vamos a ver cuál es el Donald Trump que veremos en los próximos meses. Si es el Donald Trump, el empresario que sabe los beneficios que le puede traer las políticas que ha implementado el presidente Obama, como por ejemplo el haber abierto relaciones con Cuba en el sentido económico, donde las aerolíneas se están beneficiando porque ahora pueden viajar a Cuba y están abriendo nuevas rutas. Si él decide mantener esa política, si él decide hacer algún cambio en los tratados de libre comercio con México, con China, los tratados de libre comercio en Latinoamérica, como por ejemplo el caso de Colombia, el de Chile, el de Perú, el de Panamá, en fin. Creo que en esos momentos yo creo que el presidente electo se va a dar cuenta de que tiene que ser tomado con mucha cautela, con mucho cuidado, analizar los pros y contras, y de ahí, a partir de ese momento, tomar una decisión. Ahora, con Trump en la Casa Blanca, ¿qué va a pasar con la política internacional y de seguridad de Estados Unidos? O, por ejemplo, ¿cómo su cercanía con Rusia podría alterar el panorama geopolítico en Medio Oriente? Lamentablemente, Donald Trump presenta un cuadro de incertidumbre para muchos de nosotros. Mire usted, por ejemplo, lo que hizo hace unas semanas cuando llamó al presidente de Taiwán, o el presidente de Taiwán llamó a Donald Trump para felicitarlo, y esto empezó a crear molestias, empezó a crear un malestar dentro de las relaciones entre Estados Unidos y China. En fin, vamos a ver, por ejemplo, si él pretende derogar lo que se ha alcanzado, por ejemplo, con los acuerdos nucleares que Estados Unidos alcanzó con Irán. Vuelvo y me remito al tema de Cuba, el tema de Cuba, en donde no sabemos si él decide ejercer más presión o tener un tono más conciliatorio con la isla. Y en el caso de Rusia, bueno, obviamente Vladimir Putin yo creo que fue el único que celebró el triunfo de Donald Trump,
porque seguro lo va a ver como un idiota útil o como un títere, así como lo había indicado Hillary Clinton en uno de los debates. Pero obviamente todo es una incertidumbre. Hay que recordar que Donald Trump es un demagogo, es una persona que simplemente lanzó una cantidad de promesas que ahora no sabe si va a cumplir. Y un ejemplo clarísimo era cuando en uno de los debates dijo, voy a crear un equipo especial para enjuiciar a Hillary Clinton. Y mire usted que ella no corre ese riesgo, porque Donald Trump simplemente no va a hacerle un juicio a Hillary Clinton. Él lo mismo lo había dicho. Entonces, obviamente que todas las promesas, todas las cosas que él ha dicho, pues no se sabe si va a cumplirlas. Pero el hecho de que un presidente electo las diga, obviamente que esto prende las alarmas en todo el mundo. Es una persona irascible, es una persona que va a Twitter a expresar sus quejas o su malestar o su incomodidad, en vez de tomar un tono más diplomático, que es lo que haría un político con mucha más experiencia. Es Robert Valencia, analista político internacional. Un placer haberlo tenido con nosotros. A ustedes muchas gracias por la invitación y un feliz año nuevamente.